Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles en este domingo ya tardecito. Aquí en Guadalajara está lloviendo, está lloviznando, está nublado, está fresco. Estamos en un clima muy agradable después de enfrentar los calores muy propios de esta época del año. Y bueno, pues hoy, domingo, nos hemos llevado la gran sorpresa de que la nota relevante en todo el país ha sido la primera plana del periódico The New York Times, en donde aparece claramente que la tragedia de la línea 12 del metro es simplemente consecuencia de una serie de circunstancias, de descuidos, de abusos, de incapacidades, de negligencia, muchas cosas que nos refieren a lo que hemos hablado ya muchos. Todo lo que fue la causa de esta tragedia en la cual murieron 26 personas y más de 100 resultaron entre lesionadas, heridas y muy afectadas en su propia persona porque nunca van a olvidar lo que vivieron, lo que enfrentaron en el momento en que se partió en dos el camino por el cual iba ese metro y dos vagones fueron a dar hasta el piso. Miren ustedes, como periodista, como ciudadano, me ha tocado vivir muy de cerca las tragedias que más nos han impactado en el país. Ya en el periodismo me tocó vivir en 1988 el sismo que devastó gran parte de la capital de la República Mexicana. Posteriormente, en 1994, siendo también periodista, me tocó sentir en carne propia cómo se devastaba gran parte de mi ciudad, de la ciudad en la que crecí, de la ciudad en la cual me formé, por las calles en donde cientos y cientos de veces transité, que era el sector Reforma de Guadalajara y que había explotado. Lo viví con mis propios paisanos, con vecinos, con gente que enfrentó una tragedia que fue de fatales consecuencias. Igual me tocó estar cuando se produjeron otras tantas tragedias en la vida del país. Por eso se vuelve uno muy sensible, muy susceptible a esas situaciones. Me tocó vivir, estando yo en Ciudad de México, el sismo de 2017, perdón, de 2017 en la Ciudad de México y ver cómo edificios que acababa de ver un día antes eh, firmes o por lo menos de pie ya estaban ya estaban simplemente en el piso, ya estaban en el suelo, ya eran pedazos de materiales para construcción. Cuando se presentan y se viven todas estas circunstancias en el día a día, forzosamente te vuelves muy susceptible al dolor y al daño humano. Lo sucedido en la tragedia del metro es verdaderamente doloroso porque has transitado, has utilizado miles de veces ese servicio. Un servicio que comenzó por allá por la década, el final de la década de los 60 y que era realmente un modelo, que era un gran servicio, orgullo de los capitalinos, orgullo de México, porque se desarrolló de una manera muy interesante, de una manera muy inteligente, de una manera brillante. La ingeniería mexicana, todo lo que daba con un desarrollo del sistema colectivo metro. Era realmente hasta motivo de, no de envidia, de deseo de las grandes capitales de México que aspiraban a tener su propio sistema eléctrico, su propio sistema moderno como el de la capital de la República Mexicana y fue así como se construyó el Metro Rey en Monterrey, el sistema de transporte colectivo de Guadalajara, en fin, se dieron otro tipo de desarrollos. Este caso, el caso de la línea 12 del metro, estuvo condenada al fracaso desde su concepción. Y hoy podemos escuchar a Marcelo Ebrard que no lo escucharon, sí lo escucharon. Más bien él no escuchó a los legisladores del PAN y del PRI, que en una sesión advertían que no era correcta
la planeación que se estaba haciendo, que no se estaba construyendo correctamente el metro. Se hicieron múltiples señalamientos de los abusos, de los excesos en la compra de los equipos que dirigía el actual presidente de Morena, Mario Delgado. Se comentó todo eso. Después supimos que no pudo echarse a andar. Se inauguró a las carreras porque terminaba la administración de Marcelo Ebrard como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, a las carreras, y pues ellos suponían, como venían del mismo equipo, de hecho Miguel Ángel Mancera llegó a la jefatura de gobierno impulsado por el propio Ebrard y ganó con una cantidad impresionante, como ningún jefe de gobierno ha ganado. Más del 60% de los capitalinos apoyaron su victoria. No resolvió los problemas. No sé, ignoro hasta qué grado tendrá responsabilidad en todo esto Miguel Ángel Mancera. Yo espero que los peritajes, la investigación que se está haciendo sea seria. Sin embargo, Miguel Ángel Mancera se fue hace casi 3 años, más de 3 años, porque finalmente dejó la jefatura de gobierno para buscar la senaduría. Entonces se fue hace ya 3 años, ¿sí? De entonces a la fecha, ¿qué sucedió? Y particularmente, ¿qué ha ocurrido en casi 3 años de gobierno de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno de la Ciudad de México? Porque ahora no podemos seguir poniendo los ojos en el pasado. Sí, por supuesto, habrá que ver cómo se hizo todo, toda la planeación para saber dónde nacen los errores que derivaron en lo que finalmente ocurrió en la estación Olivos del metro capitalino. Hoy está siendo motivo de una buena sacudida. Y esa es la tarea de los medios de comunicación. Precisamente esta tarea, la tarea que tanto le molesta a Andrés Manuel López Obrador, es la que le corresponde a los medios. Representar a la sociedad, hablar por quienes no tienen voz, dar curso a las investigaciones que se tratan de olvidar, que se tratan de empolvar. No es tarea única de The New York Times. Son varios los medios mexicanos que han estado trabajando en la materia. Son varios los especialistas que ahora en el mundo de las redes sociales han hecho advertencias, han hecho señalamientos, han dado aclaraciones. Yo tengo por lo menos 3 o 4 en mi lista de personas que sigo que han hecho explicaciones puntuales, muy claras de qué es lo que sucedió con esta negligente tragedia que costó la vida a 26 personas. Y, repito, daños a centenares que iban a bordo del tren. Y a millones que no se resignan a ver cómo la ciudad se va perdiendo en medio de las pésimas decisiones de gobiernos. Miren ustedes, en el caso de la doctora Sheinbaum, no se les olvide que ella viene de una tragedia. La muerte de decenas de niños en el colegio Enrique Rebsamen, que se encontraba en la hoy alcaldía Tlalpan, la misma que era delegación política que encabezaba Claudia Sheinbaum. Y a mí me llega el pensamiento de que seguimos reclamando justamente la aclaración de lo que ocurrió en la guardería ABC de Hermosillo, y sin embargo están estas tragedias, como la del Enrique Rebsamen, como la de Tlalhuelilpan, una que tendría que dar la cara y responsabilidad Claudia Sheinbaum, y la otra que es responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador, porque ya era el presidente de los mexicanos y prometió trabajar por acabar con el robo de combustibles, que fue la causa final de la muerte de más de 140 personas en el estado de Hidalgo. Y podríamos hablar de lo que ocurrió en Ayotzinapa, podríamos hablar de otras matanzas, de otras tragedias, pero bueno, no se trata de hacer una recolección, sino de señalar que lo que hoy hemos vivido este domingo con la publicación de The New York Times simplemente nos debe ubicar en la tragedia que no se debe olvidar y reconocer
pero reconocer claramente que esta tarea de los medios de comunicación es oportuna, es necesaria, es indispensable y que esta exhibida que se da en el periódico más acreditado del mundo simplemente es un recordatorio de que lo ocurrido en la línea 12 del metro no puede pasar al olvido así por así. Seguramente, seguramente mañana, en esa especie de show matutino en el cual López Obrador se erige en el falso Mesías que ha estado al frente de México, seguramente se irá contra un medio que tiene intereses ocultos, con un medio que interesa a los conservadores, a los neoliberales, y que los pobres sí entienden. No, los pobres entienden claramente que perdieron a 26 de los suyos, ¿sí? Y que si en Tláhuac ganó el candidato de Morena, obedece más a las circunstancias que rodean a una sociedad plagada de delincuentes, plagada de grupos criminales, que a otra cosa. Así que a otro con ese cuento de que los pobres sí entienden ese tipo de tragedias. No, lo que sucede es que muchas veces no tienen más remedio que resignarse, no tienen más remedio que llorar a sus muertos y despedirse como pueden, como puedan, con las circunstancias que los rodean. Entonces, yo les he dicho en esta oportunidad que tenemos de comunicarnos de lunes a viernes aquí en Juan María Naveja Comunicación en Facebook, que esta tragedia no se debe olvidar. Y nos hemos resistido. Esta comunidad que nos congregamos para dar nuestros puntos de vista, para señalar, para observar, nos hemos emperrado, empecinado en mantener vigente el tema de la línea 12 del metro. Y como ven, a veces llegan refuerzos, a veces llegan los aliados. Y hoy llegó un aliado de peso, porque estamos hablando de un periódico de alto prestigio. Estamos hablando de un periódico que viene a reforzar lo mucho que están haciendo periodistas, investigadores mexicanos que se han dado a la tarea de no dejar que se olvide, de exigir que se investigue a profundidad, de no permitir que se dé una investigación a modo como pareciera estaba sucediendo. Ya vamos para 2 meses de que ocurrió esta tragedia. ¿Y a qué van? Pues a jugar al olvido, a lo mismo de Tlahuelilpan, a que gane el tiempo, a que se dé una solución que medio crean que llenó las expectativas de la ciudadanía, una ciudadanía que ahora está más exigente que nunca. Y todo esto se está presentando con un cansancio, con un hartazgo, en un país en donde tenemos una innumerable cantidad de mexicanos desaparecidos, que han sido, pues seguramente, han sido víctimas de crímenes, de lo que sea, pero tenemos una gran cantidad de familias a las que hoy les faltan miembros y que no saben si viven, mueren, dónde quedaron sus restos y que simplemente quieren saber a dónde llorarles, a dónde ir por los restos y depositarlos en un lugar a donde puedan ir a hacer sus recuerdos. Tenemos un país que se está acercando a los 100,000 homicidios dolosos en un gobierno que había prometido pacificar a México en 6 meses. Vamos para 3 años y por el contrario, se está convirtiendo en un gobierno de récords malignos, de trayectorias nefastas. Ya el gobierno de López Obrador supera al de Peña Nieto en el número de muertos por la vía de los asesinatos. Y qué decir de lo que ha sucedido con la pésima gestión, con el pésimo manejo de la pandemia. No sabemos si son 200 y tantos mil, como dicen las cifras oficiales, 400,000, 500,000, como lo ha dicho la Johns Hopkins, 600 y tantos mil, como ha dicho la Universidad de Washington. El hecho es que un país que nos habían dicho que si llegaba a tener 60,000 muertos era catastrófico, hoy tiene
10 veces más muertos. Un país que no debió tener esta tragedia. Entonces no nos podemos quedar callados ante lo que estamos observando. Tenemos que ser exigentes frente a esa situación. Así que bienvenida a la investigación de The New York Times. Llega en momento oportuno. Ahora a exigir que se aclaren las cosas. Ahora a exigir a saber quiénes fueron los irresponsables que ocasionaron esta tragedia que le quitó la vida por lo menos a 26 personas. Piénselo. Lo invito en lo que queda de domingo para darle una repasadita. Está en las redes sociales el artículo completo espléndido del periódico neoyorquino y ahí puede usted ver qué es lo que se está señalando. Métase a redes sociales. En redes sociales hay muy buenos especialistas con mucha seriedad que han expuesto las causas que ellos creen, de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a su acervo, que originaron esta situación en la línea 12 del metro. Y yo los invito para que mañana, lunes a las 8:30 de la noche, tengamos un nuevo encuentro aquí en Juan María Naveja Comunicación en Facebook para dar continuidad a esta comunidad en la cual estamos haciendo comunicación. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, cuídense mucho, por favor.